Así nada más llegas y quiero decirte que Cristo puede cambiar tu vida. ¿Está bien o no? ¿Sí? Sí, está bien. Quiero decirte que Cristo puede cambiar tu vida. Y ahí a lo mejor te va a preguntar, ¿y por qué me dices eso? Es que mira, he estado viendo los miércoles un estudio y he aprendido esto. ¿Y qué estás haciendo? Estás compartiendo, estás hablando de Cristo y no teniéndole temor a los hombres. Una vez que tú agarres esto, te conviertes en un pescador de hombres. Así que eso es lo que significa ser seguidor de Jesús. Ser seguidor de Jesús es sinónimo de pescar hombres, hablando de pescar almas para Cristo. Nazcan de nuevo. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 3. Y aquí en este pasaje, un líder, un fariseo, cree en Jesús, pero le tiene miedo a los hombres, porque lo pueden expulsar de la sinagoga, porque lo pueden rechazar. Entonces este hombre dice, yo tengo que ver a Jesús porque yo he mirado las maravillas que hace. ¿Y saben qué es lo que hace? Va a Jesús de noche, tapadito, que nadie me vea, va escondiéndose entre las tinieblas hasta que llega a Jesús en esa noche. Ese hombre se llama Nicodemo. Llega Nicodemo y tiene una conversación con Jesús por la noche. Miren lo que le dice Jesús a Nicodemo, Juan 3:3. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces miren, Nicodemo empieza a decirle a Jesús, mira, yo dice ahí en el versículo, dice, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Yo reconozco que tú has venido de Dios, que tú eres divino. Y cuando le dice eso, yo reconozco que tú eres divino, ¿qué es lo primero que Jesús le dice? Tienes que nacer de nuevo. Dice el versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, dice el versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús no se anda con rodeos. Jesús le dice directamente, vas a tener que nacer de nuevo. De cierto te digo. Ahora miren lo que dice el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí está el mandamiento. No te maravilles. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y alguien podrá decir, bueno, pero es que yo ya nací de nuevo, yo ya fui bautizado. ¿De qué me sirve esto a mí si yo ya nací de nuevo? Bueno, primero para confirmar tu bautismo. Y segundo, para que puedas aprender a cómo llevar a otros, ¿a quién? A Cristo. Porque tú puedes llegar y decirle a alguien, sabes, yo quiero decirte que en su palabra Dios dice que tú tienes que nacer de nuevo. Así nada más. Así fue Jesús con Nicodemo. Ahí, tienes que nacer de nuevo. Le dices a tu familiar, ¿sabes que tú tienes que nacer de nuevo? Le dices a un compañero de trabajo mientras están trabajando, oye, ¿sabes que tú tienes que nacer de nuevo? Y se va a quedar así como, ¿y eso cómo? Y entonces se entabla una conversación compartiendo el mensaje de Dios. Es necesario pues que nazcan de nuevo. Miren, en el estudio bíblico de hoy vamos a estar respondiendo a dos preguntas nada más, sencillas, pero muy profundas. Número 1, lo primero que vamos a responder es, ¿qué significa nacer de nuevo? Y número 2, vamos a responder a la pregunta, ¿por qué Jesús usó la ilustración de la serpiente de bronce para enseñar sobre el nuevo nacimiento? Si se fijan, vamos a leer el versículo 14 y 15, si alguien lo puede leer, por favor. Ahí está hablando con Nicodemo. Entonces, así como en el desierto, en el Antiguo Testamento, Moisés levantó la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. Y el siguiente versículo es el versículo famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ahí está Juan 3:16. Porque de tal manera está hablando Jesús ¿a quién? A Nicodemo. Así que la primera pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? Miren, el término nacer de nuevo viene de la palabra griega genao y anoten. Son dos palabras griegas a los que se refiere cuando dice nacer de nuevo. Genao significa procrear, primordialmente del Padre, y anoten significa nacer de arriba, nacer desde el principio, nacer otra vez, ¿sí? Volver a nacer. El primer nacimiento, lo hemos dicho, te pone en esta tierra. El segundo nacimiento te pone en el cielo. Así que, ¿qué significa nacer de nuevo? Es volver a empezar. Es ser restaurados originalmente. Es como, por ejemplo, un celular, que es el ejemplo más sencillo. El celular empieza a fallarte y entonces lo que puedes hacer es resetear, es decir, a volverlo al estado original igualito que cuando lo compraste nuevo. ¿Sí? Entonces te vas allá a configuración, restaurar y borrar todo, restaurar, y no tarda unos minutos y ya tienes un celular con un sistema operativo completamente nuevo. Y luego otra vez vuelves a tener que volver a poner. Eso significa nacer de nuevo, volver, dice ahí, nacer de arriba, nacer desde el principio. Regresarte al estado original. El estado original es el estado sin pecado. Te regresa a ese estado original. Ahora, donde vamos a pasar un poquito más de tiempo es en la segunda pregunta. Nacer la primera vez es tomar las características, debilidades y limitaciones de nuestros padres terrenales. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que yo como igual que mi papá, y él no me enseñó a comer como él. Pero cuando a mí me siento a la mesa, hago sus mismas posturas. Como igualito que él, y siento que como igual que él. Yo completamente, cuando mi papá ya esté acá y estemos en un convivio y comamos, fíjense bien, como igualito, me siento igualito, pongo las manos igualito, agacho la cabeza y igualito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traemos las características de nuestros padres, traemos sus debilidades, sus limitaciones. ¿No les ha pasado a ustedes, alguno de ustedes que ha mirado que alguien hace lo mismo que su papá o su mamá? ¿Alguien le ha pasado? Yo, ¿Sí? ¿Hace lo mismo? que mi mamá, ¿Sí? pues, a veces siento que soy ella y digo, como despierta. ¿Sí? Porque tomamos esas características de nuestros padres. Eso es lo que sucede cuando nacemos por primera vez. Si traemos esas características que no podemos hacer nada, simplemente vienen en nuestros genes. Ahora, por otro lado, nacer de nuevo, nacer por segunda vez, es tomar las características, fortalezas y habilidades de nuestro Padre Celestial, de tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial que tiene amor incondicional, el que nace por segunda vez ahora puede amar como antes no podía hacerlo. Tu Padre Celestial por naturaleza perdona, y el que nace por segunda vez ahora toma esa cualidad y ahora puedes perdonar lo que tal vez por años no podías perdonar. Y esto sucede cuando naces por segunda vez o cuando naces de nuevo. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Él nos reviste de Él. Ya no estamos solos, ahora estamos revestidos de Él y ahora podemos actuar y podemos comportarnos de acuerdo a las características y cualidades que tomamos de nuestro Padre Celestial cuando nacemos por segunda vez. ¿Habrá alguien aquí que antes de nacer de nuevo no podía hacer algo y ahora que ha nacido de nuevo, ahora lo puede hacer? ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿No? Tenemos las cualidades,
ahora de nuestro Padre Celestial? Por ejemplo, alguna cualidad de nuestro Padre Celestial, ¿cuál sería? El perdonar, el servir, ¿mande? El orar, el amor, la compasión, la misericordia, la gracia. Ajá. Es decir, todo eso nosotros es como un regalo que Dios nos da a través de su Espíritu Santo en nosotros, y que empezamos a desenvolver esos regalos en nuestra vida. Y entonces podemos empezar a reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. Ahora, segunda pregunta. ¿Por qué Jesús usó la ilustración de la serpiente de bronce para enseñar sobre el nuevo nacimiento? ¿Alguien no ha escuchado esto de la serpiente de bronce? A ver, levante la mano. Que no ha escuchado de la serpiente de bronce. Vamos a ir a Números. Ya leímos Juan 3, 14 y 15, cuando Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés. Entonces vamos a ir a ese episodio y vamos a ver por qué Jesús, para hablar del nuevo nacimiento, por qué Jesús le habló de un suceso del Antiguo Testamento cuando estaban en el desierto. ¿Qué tiene que ver eso con el nuevo nacimiento? Es lo que vamos a responder. Entonces, Números capítulo 21, vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Lo voy a leer y me siguen. Números 21, del 4 al 9. ¿Lo tienen? Dice así. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miren el ejemplo que Jesús usa para nacer de nuevo. Le va a explicar a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Y le habla de la serpiente de bronce, que es lo que acabamos de leer. El pueblo, para empezar, había pecado porque había murmurado en contra de Jehová y en contra de Moisés. De hecho, lo primero que el pueblo le pasó, ¿saben qué fue? ¿Qué fue lo primero que llevó al pueblo a esta situación de las serpientes que los mordían y morían? ¿Qué fue lo primero? La falta de fe. Más o menos, por ahí va. Al final del versículo 4 dice: el pueblo se desanimó. El desánimo es el principio de muchos males. Cuando nosotros pasamos por un desánimo, estamos muy vulnerables. Estamos en peligro cuando estamos desanimados. Porque el pueblo se desanimó en el desierto y el desánimo los llevó a murmurar: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y entonces hablaron en contra de Jehová y en contra de Moisés. Sí, entonces vamos a mirar algunas cosas. Por ejemplo, ellos murmuraron. El pueblo murmuró en contra de Jehová y en contra de Moisés. ¿Qué es murmurar? Murmurar es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Eso significa murmurar. Y como seres humanos vamos a tender a murmurar. Levante la mano, ¿quién no ha murmurado? ¿Quién no ha murmurado?
Son unos murmuradores, hermanos, arrepiéntanse. ¿Quién no ha murmurado? Sí, es algo que yo creo debería estar en la lista de Gálatas capítulo 5, las obras de la carne. Que sí, ¿verdad? Murmurar es el chisme y también está ahí como obra de la carne. Murmurar es hablar mal de una persona que no está presente. ¿Mande? O quizás presente pero con voz bajita que no te escuche. En la Biblia vemos que el pecado de murmurar es muy grave ante los ojos de Dios, porque el pueblo murmuró y se encendió la ira de Jehová, y mandó serpientes ardientes que mordieran al pueblo. Y cuando las serpientes mordían a alguien, esa persona caía muerta. Había gran mortandad. Por ejemplo, también el ejemplo de María, la hermana de Moisés y de Aarón. Ella murmuró contra Moisés, y dice ahí en Números 32, 9 al 10, que Jehová se encendió su ira. Dice que la nube se apartó del tabernáculo. ¿Qué significa eso? La nube, ¿se acuerdan? Era la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Dice que la nube, dice el versículo 9, se apartó del tabernáculo. Y luego después María quedó llena ¿de qué? De lepra. ¿Sí? Su piel se hizo blanca, llagas abiertas, se llenó de lepra. ¿Por qué? Fue el castigo de Jehová porque ella había murmurado y había dicho a Aarón: ¿por qué Moisés dice que Dios le habla? También nos ha hablado a nosotros. No nada más él como que se cree el gran líder, pero a nosotros también nos habla. Eso fue lo que dijo María a Aarón. Y entonces Dios se encendió y pasó esto. ¿Por qué? Porque es un pecado muy grave el murmurar. Cuando nosotros seamos tentados a murmurar, recordemos lo que le pasó a María y decir: Señor, ayúdame, quítame este pensamiento negativo de esta persona para no murmurar. Porque para murmurar se ocupan dos. Si estás solo, no vas a tener problema de murmurar, a menos de que te murmures a ti mismo. Pero eso ya no sería murmuración. El pueblo murmuró haciendo a Dios culpable de su condición en el desierto. Es lo que dice ahí. Aquí no hay agua. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Aquí no hay comida. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá nos hubieras dejado. Allá había comida, había banquetes, pero se les había olvidado que eran esclavos. Y luego les dice: estamos fastidiados, nuestra alma está fastidiada de este pan liviano. ¿De qué está hablando? Del maná. Estoy fastidiado de este pan tan liviano que nos manda Dios. Sí, entonces empezó a murmurar. Fíjense que muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, hacemos lo mismo. A veces nosotros murmuramos en contra de Dios. Mire, por ejemplo, a veces alguien puede decir: Dios es la razón por la que estoy en esta condición. Porque si Él quisiera me sacara de esta condición, pero no me saca. Y estoy aquí por Él. Él me tiene aquí. Y entonces estamos, ¿qué? Haciendo lo mismo, ¿sí o no? Empezamos a murmurar. O, por ejemplo, alguien puede decir: si Dios tuviera cuidado de mí, no me tendría en las circunstancias en las que estoy. Si estoy aquí es porque Él así lo quiere, si no me sacara de aquí. ¿Sí? Entonces, normalmente esto surge de nosotros cuando estamos desanimados. El pueblo desanimó y ese desánimo lo llevó a murmurar. Tengo vida, tengo salud, pero no es suficiente, necesito más. Quiero más. Estoy fastidiado de esto tan liviano, como dijo el pueblo, ¿no? Mi alma tiene fastidio de lo mismo todos los días. Eso es murmurar en contra de Dios. Y probablemente a algunos de nosotros, sobre todo cuando nos hemos desanimado, vienen estos pensamientos. El enemigo los genera en nosotros, que podamos llegar a pensar así de Dios. Juicio y gracia. Esto llevó a mostrar el juicio de Dios, pero también llevó a mostrar la gracia de Dios. Por eso cuando Jesús está hablando con Nicodemo del nuevo nacimiento, le va a mostrar aquel suceso en el desierto
porque en ese suceso se muestra el juicio de Dios, pero también se muestra la gracia de Dios. Número 1, dice él, la gente se desanimó. Sí, yo creo que le iba a poner el pueblo. La gente se desanimó, dice Números 21:4. El pueblo se desanimó. Número 2, la gente peca murmurando en contra de Dios y en contra de Moisés, dice el versículo 5. Número 3, Dios envía serpientes ardientes, muerden a la gente y mueren. Imagínate la gente corriendo, porque imagínate que estemos aquí y se suelte una gran cantidad de serpientes ardientes y venenosas. ¿Qué harías? Ay, con que las hacemos así, ¿no? Pues imagínate el pueblo. ¿Creen ustedes que andaban corriendo para un lado y para otro? Sí, ¿verdad? Andaban corriendo. Esto es lo que Dios hace. Marisa las pone en una vitrina, ¿no? Y se las lleva a su casa. Número 4. La gente, entonces, cuando recibe el juicio de Dios, la gente va a Moisés y reconocen su pecado y piden perdón, dice el versículo 7. Pidieron perdón, se arrepintieron y pidieron perdón y le dijeron, por favor, dile a Dios que estamos arrepentidos, en otras palabras. Entonces Moisés va a Dios y Dios manda hacer una serpiente de bronce sobre un asta. ¿Sí? Entonces ponen ¿cómo se llama? Un poste y arriba una serpiente de bronce, de metal. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, quien fuese mordido tenía que mirar hacia la serpiente de bronce, ¿sí? Y al mirar la serpiente de bronce, no moría por la mordedura, no moría, vivía. Entonces la clave era que cuando sintieran la mordida, lo primero que tenían que hacer es voltear a ver la serpiente. Lo que estaba ahí levantado, sí, era esa serpiente que a final de cuentas era lo que lo sanaba. No sé si ustedes se han dado cuenta que en los hospitales tienen un logo. ¿Cuál es el logo? Una serpiente enredada en una asta. Los hospitales tienen esto. ¿Por qué? Porque viene de aquí, de ese episodio, de ese suceso de la serpiente de bronce. Ahora, en la Biblia, aquí tenemos un problema. En la Biblia la serpiente es símbolo del pecado. Por ejemplo, en Génesis, la serpiente, ¿sí?, que origina el pecado. Y todo hasta el Apocalipsis, la serpiente antigua, que trae muerte. ¿Sí? La serpiente es el símbolo del pecado en la Biblia. Y uno va a decir, bueno, pero ¿cómo? O sea que si la serpiente lo mordía, ¿tenía que ver otra serpiente? ¿Tenía que ver al símbolo del pecado para poder vivir? ¿Cómo está eso? ¿No está un poco confuso? Estaba que recordaba que pecaron y por eso estaban ver a la serpiente, así como cuando Jesús murió en la cruz, es un recordatorio de nuestros pecados que Él llevó a la cruz. ¿Se fijan entonces por qué Jesús, cuando les dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, le lleva al suceso de la serpiente de bronce? ¿Por qué? Porque va a tener que ver todo con Cristo en la cruz. Y ahí mismo lo dice, en Juan 3, 14 y 15. En otras palabras, las serpientes que los mordían simbolizaba el pecado. Y si miraban al símbolo de su pecado, entonces vivirían. Tenían que estar conscientes de su pecado, sí, que estaba ahí levantado. Ahora, miren qué interesante. Jesús en la cruz, dice Isaías, llevó el pecado de nosotros. Todo el pecado tuyo, de tu pasado, el pecado de tu presente y el pecado de tu futuro, todo el pecado lo cargaba en él en la cruz. Por eso, lo que Jesús le está diciendo, miren lo que dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, esto es Cristo, Dios, dice, por nosotros lo hizo pecado.
Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no pecó, Dios lo hizo pecado. En vez de nosotros éramos los que deberíamos de haber estado ahí por nuestro pecado, porque él no conoció pecado. En otras palabras, entonces, miren, esto es muy, muy profundo, porque esa serpiente que está ahí simboliza el pecado. Y también en la cruz, el que estaba clavado en la cruz, también simboliza tu pecado. Tu pecado está ahí. Tu pecado está ahí. Por eso, esto es la base del Evangelio. Por eso Jesús le habla a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y para nacer de nuevo tienes que comprender esto. Sí, tienes que saber esto. Y como Moisés, es lo que le dice Jesús a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hay algunas cosas interesantes aquí. Primero, lo que la gente le pidió a Moisés es que Dios, ¿qué hiciera con las serpientes? ¿Qué es lo que quería la gente que Dios hiciera con las serpientes que los mordían? Que desaparezcan, ¿sí o no? Ahora, ¿Dios las desaparece? No. Dios no desaparece las serpientes. En otras palabras, nosotros a veces le pedimos a Dios ya no pecar. ¿Cuántos le han pedido a Dios ya no pecar? Yo creo que todos los días, ¿no? Señor, no quiero pecar contra ti. Desaparece, borra el pecado. Y lo borra, lo quita. Ya no tienes problemas con las serpientes o con el pecado. Pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cómo nos da vida cuando el pecado nos muerde? Cuando vemos hacia la cruz. Tú pecas, voltea a la cruz. No quieras sanarte tú mismo. No quieras que te muerda el pecado y te pones un curita y te subes el calcetín y no pasó nada. Porque lo único que va a hacer es que se va a podrir. Cuando tú pecas, ¿qué es lo que hace? Volteas hacia la cruz. ¿Por qué? Porque ese pecado, ¿sabes en dónde está? ¿O dónde estuvo? En la cruz. Sí, en la cruz. Él cargó con nuestros pecados. ¿Se fijan? Esto es la esencia de la salvación, ¿sí o no? Es la esencia de la salvación. Por eso Jesús se lo dice ¿a quién? A Nicodemo. Ahora, nacer de nuevo involucra lo mismo. Número uno, hay que reconocer que hemos pecado ante Dios. Si el pueblo no hubiera reconocido y el pueblo hubiera dicho, bueno, ¿de dónde salieron tantas serpientes? Hay que matarlas, hay que acabar con todo, o agarren sus cosas y salgan corriendo, y los que salgan vivos continúen el peregrinaje. Si el pueblo hubiera dicho eso, no hubiera habido salvación. Entonces, la razón por la cual, aunque las serpientes lo mordían y ellos vivían, la razón por la cual vivían es porque primero ellos reconocieron que habían pecado ante Dios, que era el juicio de Dios. Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Necesitas reconocer que has pecado, que necesitas nacer de nuevo. Número dos, arrepentirnos de nuestro pecado y pedir ayuda a Dios. Ellos no solo reconocieron, sino que fueron a Moisés y le dijeron, habla con Dios, hemos pecado. Entonces ellos pidieron ayuda a Dios. Fueron a Dios. No se quedaron nada más ahí entre ellos. Número tres, creer que Jesús en la cruz estaba cargando con nuestro pecado. Así que Él llevaba nuestro pecado. Es lo que es la doctrina bíblica. Él cargó con tus pecados del pasado, del presente y del futuro. Aunque tus hijos pequeños todavía no pecan, el pecado de ellos que todavía no cometen también iba, ¿dónde? En la cruz, pero necesitas creerlo. Por eso dice en Marcos 16, 15, 16, todo aquel que crea.
y ser bautizado en agua, obedeciendo así el mensaje del Evangelio. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. ¿Por qué creer y ser bautizado? Porque el bautismo es la obediencia al mensaje del Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Cuando tú te bautizas, tú estás muriendo con Cristo, siendo sepultado juntamente con Él, y así como Dios le levantó de los muertos, así vosotros también andéis en vida nueva, dice Romanos 6, versículo 3 y versículo 4. Sí, por eso es lo que el nacer de nuevo involucra. En la próxima ocasión vamos a adentrarnos un poco más en lo que significa nacer de nuevo, algunos ejemplos bíblicos y por qué Jesús manda a toda persona que nazca y que nazca de nuevo. Creo que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, ¿verdad que sí? Creo que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Pero lo que yo quiero animarte es a que lleves a cabo estos dos mandamientos esta semana. El mandamiento pasado y el de hoy. ¿Cuál fue el pasado? No tengas miedo, ve y háblales de mí. ¿Qué les voy a hablar? Háblales de la serpiente de bronce. Sí, háblales de Jesús y Nicodemo. Sí, y la próxima semana, si lo compartes. Yo en mi trabajo le compartí esto y me mandó por un tubo. Está bien, no pasa nada. Si la cuestión no es estar enfocado en los resultados, Dios no te está pidiendo resultados. Dios nada más está diciendo que hables, que compartas. Si yo hablé y me aventaron con un... Está bien, no hay ningún problema, no le tengas miedo a los hombres. De entre todos habrá uno que anda buscando a Dios. Sí, de entre todos los peces hay uno que anda, el que está listo para subir a la barca. Así que no sé si haya alguna pregunta o algún comentario.